Bueno, continuamos con el síndrome de mala absorción. Aquí tienen ustedes lo que nos vamos a ocupar ahora. De la mala absorción en particular, concepto, clasificación, causa, cómo se evalúa, etcétera. Y de la enfermedad celíaca como ejemplo de una enfermedad específica que cursa con mala absorción, y al final veremos algunas otras enfermedades de mala absorción. Lo que vimos anteriormente, que es el propósito de la función digestiva, que es digerir y absorber lo que nosotros comemos, nutrientes, micronutrientes, agua y electrolitos. La digestión, que no es otra cosa que ese desensamblaje de esas moléculas complejas por ruptura mecánica y enzimática, que tiene de base la hidrólisis con las enzimas específicas para tener al final los productos que son asimilables, que se van a absorber en la célula, en los enterocitos. La mala absorción es cuando esto no ocurre. Hay interferencia en la digestión, en la absorción y en el transporte de nutrientes. Es decir, hay un estado en el que se altera la absorción de los nutrientes y esto va a llevar a consecuencias con una serie de manifestaciones clínicas que son con las que los pacientes van a acudir a ustedes. La mala absorción puede ser selectiva, como lo que vimos cuando hay un déficit de lactasa. Entonces hay mala absorción de la lactosa. Puede ser parcial cuando hay una A-beta lipoproteinemia, acuérdense, es la proteína que recubre a kilomicrón. Entonces habría problemas de absorción allí. Y la mala absorción, como en el caso de la enfermedad celíaca, que el problema, como veremos después, es en la mucosa y hay una mala absorción total. Bueno, ¿cuándo puede ocurrir esto? En muchas condiciones fisiopatológicas. Si falta o está reducida la superficie de absorción, obviamente. Si hay defectos en el transporte de iones, si hay defectos específicos de digestión, de hidrólisis, si hay problemas en la circulación enterohepática de los ácidos biliares, si la mucosa está dañada, si hay insuficiencia hepática, pancreática, perdón. Al lado yo les pongo unas preguntas en rojo y así lo van a encontrar en las otras sesiones para que ustedes puedan repasar o detenerse en el estudio y pensar qué es lo que está pasando y de esta manera hagan un mejor estudio en lugar de que solamente se base en memoria. Aquí vamos a ver la clasificación fisiopatológica. Por digestión inadecuada, porque falten los ácidos biliares en la luz, porque la mucosa esté alterada, porque no no se lleven el transporte de los nutrientes a o desde el intestino y porque puede haber alteraciones metabólicas y endocrinas. Aquí les voy a poner ejemplos de cada una de estas circunstancias. Si hay una digestión inadecuada, por ejemplo, si han sacado el estómago total o parcial, pues va a haber problemas. Si los ácidos biliares no se están formando adecuadamente o secretando, como en la enfermedad hepática, o que haya cualquier alteración en la circulación enterohepática, absorción de la mucosa está alterada porque se haya hecho una resección intestinal, porque hay inflamación, alteraciones genéticas, etc. En el deterioro de la entrega de nutrientes a o desde el intestino por alteraciones de la circulación linfática o circulatoria y en una serie de problemas endocrinos. Las causas que lleven a estas condiciones fisiopatológicas anteriores son muchas, comenzando desde agentes infecciosos, defectos estructurales, porque sean congénitos o post cirugía o post inflamación, porque haya alteraciones de la mucosa intestinal, porque haya deficiencia específica de enzimas, porque falla la digestión, nuevamente repito, haya mala absorción de ácidos biliares por todas las causas que hemos mencionado, porque haya insuficiencia pancreática, porque ocurre el síndrome de Solinger-Ellison. Si no recuerdan, búsquenlo a ver y piensen por qué puede haber ahí una falla en la digestión, porque hay enfermedades sistémicas que afectan al tracto gastrointestinal, entre ellas la que vamos a ver en detenimiento, que es la enfermedad celíaca o enfermedades endocrinas, y en otras, por ejemplo, el uso de drogas como en los bloqueadores de bomba de protones. La clínica va a depender de lo que no se está absorbiendo. Manifestaciones que va a tener el paciente, que
las va a anotar o que las va a recoger el examinador. Así tenemos entonces signos y síntomas, acuérdense, son las quejas del paciente, son las evidencias que van a conducir a elaborar un juicio clínico. El paciente puede venir con pérdida de peso, lo pueden ver desnutrido. ¿Por qué? Porque hay mala absorción de los nutrientes. Puede tener diarrea de distintos tipos porque haya un problema con los ácidos biliares que no se están absorbiendo, están pasando muchos al colon, y puede haber ácidos grasos que no se están absorbiendo, pasan muchos al colon y esto va a determinar diarrea. Hay flatulencia, aumento de los gases por fermentación bacteriana, porque hay carbohidratos no absorbidos. Fíjense que hay problemas en las mucosas, tendinitis, estomatitis, en la inflamación en la lengua por déficit de vitaminas. Puede haber dolor abdominal porque hay distensión, porque hay inflamación, porque hay producción de gases, etc. Y así sucesivamente dependiendo de cada una de las cosas que estén faltando, que no se estén absorbiendo. Por ejemplo, hay tetania si hay mala absorción de calcio. Debilidad porque el paciente esté anémico. Hipotensión porque esté perdiendo fluidos y electrolitos. Puede tener trastornos endocrinos por disminución de las proteínas y afectación del sistema endocrino general. La anemia, que puede ser por falta de hierro, de la absorción de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12. Puede tener problemas de sangrado fácil porque falta la vitamina K. Ceguera nocturna, falta de vitamina A. Neuropatías periféricas por falta de vitamina B1, vitamina B12, dermatitis, etc. Entonces fíjense que hay que pensar en estos problemas cuando el paciente venga con una sintomatología múltiple. ¿Cómo se evalúa la mala absorción? Primero, porque tiene que haber una historia clínica, la entrevista y el examen físico del paciente. Después, hay una serie de test que permiten orientar cuál es el problema. Entonces vamos a ver el test de Schilling, que es para ver la absorción de la vitamina B12, el test de la desilosa y la biopsia del intestino delgado. Vamos a repasar la absorción de la vitamina B12. Nosotros consumimos en alimentos animales viene la vitamina B12. En el estómago se va a enlazar esta vitamina B12 a una proteína que se ha sintetizado en las glándulas salivales del estómago. Después, la absorción de la vitamina B12 requiere de factor intrínseco sintetizado por las células parietales gástricas para que pueda ser después endositado en el hilo. Las enzimas pancreáticas van a romper el complejo vitamina B12, proteína R en el duodeno y enlazarse ahí al factor intrínseco. Ya lo vamos a ver en un diagrama. El complejo vitamina B12, factor intrínseco, es el que se va a absorber por endocitosis en el hilio terminal. Entonces la vitamina B12 es una macromolécula no digerible, poco soluble en grasa, por lo tanto necesita ser transportada. Ahí tienen para que vean la molécula compleja. Esta vitamina es sintetizada por bacterias y nosotros los ingerimos en alimentos de origen animal. Entonces cuando nosotros ingerimos con la dieta viene con una proteína X que en el medio ácido del estómago esta proteína se destruye y se une a la proteína R de la saliva. Después cuando baja al duodeno esta proteína R es destruida por la tripsina y entonces ahí es cuando la vitamina B12 se une con el factor intrínseco producido por el estómago. Esto va a continuar en el intestino hasta llegar al hilo terminal donde se va a poder absorber por endocitosis. Aquí tienen lo mismo, la vitamina B12 con las proteínas del estómago, llega al duodeno, ahí se destruye, se une con el factor intrínseco, viaja hasta el hilo terminal y aquí en la membrana apical del enterocito por endocitosis pasa la vitamina B12 factor intrínseco y luego es transportada a la circulación por la transcobalamina para ir hasta el hígado. Aquí les pongo una lista de medicamentos que pueden alterar la absorción de la vitamina B12. Este test para evaluar la absorción de la vitamina B12 consiste en dar vitamina B12 marcada con cobalto 58 por vía oral.
y se da por vía parenteral vitamina B12 no marcada para ocupar los receptores de la vitamina B12 en el hígado. De manera que después de la absorción en el intestino, esta va a ir al hígado y después se va a medir la vitamina B12 que se marcó con el cobalto y cuánto se excreta en la orina de 24 horas. Es un test positivo o anormal si la expresión de la vitamina B12 es menos del 10%. ¿En qué condiciones la absorción de la vitamina B12 está disminuida? Cuando no hay el factor intrínseco en la anemia perniciosa, cuando hay déficit de enzimas pancreáticas en la pancreatitis crónica, cuando hay sobrecrecimiento bacteriano porque las bacterias consumen la vitamina B12, y en la enfermedad en el ilium porque no puede haber endocitosis de la vitamina con el factor intrínseco. Entonces, para diferenciar las causas se repite este test de Schilling, uno dando factor interno, dando enzimas pancreáticas o dando antibióticos. Y de esa manera se puede hacer el diagnóstico diferencial del problema de mala absorción. Aquí ustedes ven claramente donde el test de Schilling sale positivo. Es decir, cuando no se absorbe la vitamina B12 en la anemia perniciosa, en la pancreatitis crónica, en sobrecrecimiento bacteriano y en la enfermedad celiac. En todo va a estar disminuida la excreción urinaria de la cobalamina marcada. Pero entonces se hace el diagnóstico diferencial dando factor intrínseco. El factor intrínseco, entonces, sí se lo damos y el problema es por anemia perniciosa, que no se forma factor intrínseco, el test de Schilling va a ser normal. En los demás continúa disminuido. Si le damos enzimas pancreáticas y el test de Schilling se hace normal, confirmamos que el problema de mala absorción es por pancreatitis crónica. Y finalmente, si se repite el test de Schilling con antibióticos por varios días y se hace normal, el problema entonces del déficit de la vitamina B12 es por sobrecrecimiento bacteriano. La vitamina B12 puede faltar porque falta de ingesta, comida insuficiente, porque falte el factor intrínseco o porque haya el problema de asa ciega, que ya lo vamos a ver, o la enfermedad celíaca. El factor intrínseco falta porque se haya sacado el estómago o porque haya una enfermedad autoinmune que destruye las células parietales, que es la anemia perniciosa. En todos estos casos, lo que el paciente va a tener como manifestación es una anemia megaloblástica, o sea, glóbulos rojos grandes y deformes, ovalocitos, y también neutrófilos polisegmentados y lengua depapilada. Fíjense que se ve roja y no están las papilas normales. En este ejemplo, en estas sesiones yo les voy a poner casitos cortos, de manera que ustedes practiquen los síntomas o signos con la enfermedad. Este es un hombre que tiene 6 meses quejándose de una lengua dolorosa, roja, lisa y quemadura en los labios, sensación de quemadura en los labios. Y al examen físico comprueban eso, la lengua está roja, está depapilada, no hay déficit neurológico. Entonces aquí está, la hemoglobina está en 13.7, pero el volumen corpuscular medio está alto. O sea, hay glóbulos rojos grandes. La medición de la vitamina B12 está disminuida y hay anticuerpos contra el factor intrínseco positivo. Se le da tratamiento con vitamina B12 intramuscular, obviamente no por vía oral, y se resuelven los síntomas y vuelve a tener el paciente su lengua normal. Entonces se concluye con que el paciente tiene una gastritis atrófica autoinmune o anemia perniciosa. Si se continúa la evaluación de la mala absorción, está este otro test, que es el test de la decilosa en orina, que permite evaluar la función de la mucosa delgada, del intestino delgado proximal. Se da 5 gramos de decilosa y se recoge en orina por 5 horas. Si se recoge menos de 4.5 gramos, se considera positivo este test de la decilosa. O sea, hay un problema de la absorción por daño de la mucosa duodeno-yeyunal. Y en este caso, debe intentar hacerse biopsia si se sospecha el daño de la mucosa. Y la biopsia del intestino delgado, que es el diagnóstico confirmatorio, si es la enfermedad celíaca, va a haber vellosidades que están ausentes, hipertrofia de las criptas,
e infiltración linfocitaria. Lo vamos a volver a ver. Entonces, para evaluar la esteatorrea en pancreatitis crónica, en sobrecrecimiento bacteriano, en enfermedad ileal, celíaca o linfaangiectasia, nosotros hacemos el test de la decilosa. Donde va a estar disminuido es en la enfermedad celíaca. Y yo les voy a preguntar que por qué y qué es lo que hace la decilosa, qué es la decilosa. El test de Schilling, que es el de la absorción de la vitamina B12, está anormal en la enfermedad ileal, porque donde se absorbe la vitamina B12, la glucosa está normal. Y al hacer la biopsia de la mucosa, donde va a estar esa biopsia anormal con una mucosa plana, sin vellosidades, es en la enfermedad celíaca. Y también puede haber en la biopsia que se vean anormales linfáticos en el caso de la linfaangiectasia.